Bienvenidos a la Universidad a las Peruanas, al tercer curso taller de Quechua. Para desarrollar este taller, primero nos vamos a referir a los antecedentes históricos. ¿Qué nos dice la historia, qué nos habla la historia acerca de los antecedentes de nuestro idioma nativo, de nuestro quechua? A quienes participan en este curso, me permito recomendarles lo siguiente. Las lecturas en el quechua Oruna Simi se realizan, se leen en la forma tal como están escritas. Ahí no hay artificios de pronunciación. Simple, sencilla y llanamente hay que distinguir la Q, que es la gutural y característica fundamental, la H, que es aspirada, como vamos a ver más adelante. De todas maneras, también les recomiendo realizar las lecturas a voz abierta, es decir, en el aprendizaje del quechua hay que producir sonido para poder entendernos, para poder llegar a hablar con un poco de fidelidad. De todas maneras, también les recomiendo escuchar canciones populares, pero que sean de las tradicionales y que estén en el idioma que es el motivo de este curso taller. Los contenidos temáticos que vamos a desarrollar son los siguientes: las notas explicativas, que es un alcance que nos hace César Guardia Mayorga. De igual manera vamos a fijar los límites del Tahuantinsuyo, que ya está muy casi perdido, por decirlo así. Asimismo vamos a revisar lo que viene a ser el origen de la palabra quechua. No olvidemos que el hombre del Ande, arriba, donde estamos, los que realmente vivimos en el mundo andino, nosotros no reconocemos quechua, nosotros decimos Oruna Simi. De igual manera, debemos revisar el papel del rey de España. Por supuesto, somos colonia de España y hemos tenido que depender de ellos. De igual manera vamos a ver el origen del pueblo aymara. ¿Qué pasó con ellos? También vamos a tener la oportunidad de ver. Muy bien. Y empecemos pues nuestro trabajo y vamos a empezar diciéndoles lo siguiente. César Guardia Mayorga es uno de los grandes lingüistas y él nos alcanza unas notas explicativas referentes al tema. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Que según las investigaciones de Markham y otros, los quechuas habitaron en los valles de Abancay y Andahuaylas, en todo el territorio comprendido entre los ríos Apurímac y Pampas. Posteriormente, ustedes saben que siempre fue un escenario de guerras y de invasiones. Esta región ha sido invadida por los chancas y la gente que estuvo en calidad de perdedores definitivamente o se pusieron al servicio de ellos o emigraron a otros lugares. Ahora, ¿qué va a pasar en la conquista? Durante la conquista los quechuas tenían los siguientes a ellos: Yanaguara, Chumpihuilca, Cutanera, Pampa y Umasuyo. Es muy posible, es probable que de alguno de estos grupos es que desciendan los fundadores del gran imperio del Tahuantinsuyo. Es una posibilidad. Supuestamente de este lugar aparecen hablando y difundiendo el idioma Oruna Simi, al que impropiamente se le llama quechua, y portando elementos culturales análogos, o sea que las cosas estaban por ahí, no estaban a mucha distancia. Por ejemplo, los Chumpihuilca, ¿no es cierto?, cultivaban la danza de la Idigua, que es una danza ceremonial en la cosecha del maíz. Lo mismo hacían, ¿no es cierto?, los conquistados. Entonces, ambos tenían las mismas manifestaciones culturales. La vitalidad lingüística definitivamente está marcada por los procesos de asimilación y lingüística y de la cultura. Ahora, ¿qué ha pasado con el idioma de la llegada de los españoles? Definitivamente, también hay que reconocer acá que el idioma quechua, el Oruna Simi, no ha sido un idioma homogéneo en todo el Perú. Tiene sus matices, de tal manera que hay varias clasificaciones al respecto. Por ejemplo, Parker en 1963, Torero en 1964, en 1974 y 83
que es el que más se ha ocupado de este tema, y Cerrón Palomino ya en 1987, ¿sí?, concluyen dándole la razón, por decirlo así, a Torero, que en 1974 ya había establecido que para el Perú había 7 supralectos y que esos eran posibles de reducirse a 5, pero haciendo unas uniones, por decirlo así. Es decir, el yauyos incorporarlo al ayacucho cusqueño y el yaru huánuco en las lenguas ancash yaru. Ahora, el nombre del idioma quechua. El nombre del idioma quechua lo da equívocamente, ¿no es cierto? La gran mayoría de cronistas y los lingüistas de hoy también siguen utilizando quechua, sabiendo a ciencia cierta que el hombre andino no acepta esta palabra como la denominación de su idioma. Ellos hablan runa simi. Y cuando nosotros tenemos la necesidad de conversar con ellos y vamos en busca de ellos por alguna información, nos van a decir, ya, conversemos, pero conversemos en mi idioma. Es decir, rimaita chumunan kitaitai, ñujawan rimanay kikaptinja, runa simi chapi rimay kusum. ¿Quiere usted hablar conmigo, señor? Si usted quiere hablar conmigo, hagámoslo en el runa simi. Ahora, evidentemente, siempre esto tiene un origen. ¿Dónde nace la palabra quechua? Esto nace todavía en Valladolid, en 1560, porque ahí fue donde Fray Domingo de Santo Tomás, ¿no es cierto?, imprimió su primer vocabulario. Y desde ahí se comenzó a usar la palabra quechua. Posteriormente, ha habido quienes han utilizado quichua, quechua. Hay una variedad de palabras, hay una variedad de intentos de decir que yo estoy con la verdad, pero la única verdad detrás de todo esto es que el hombre del Ande dice runa simi, es decir, el hablar de la gente, el hablar de los dioses, porque en el mundo indio, en el mundo indígena, nosotros nos consideramos seres superiores. Eso se viene manteniendo hasta el día de hoy. Luego, definitivamente, el quechua ha estado difundido, pero ¿quién es el que ha hecho el trabajo final? Ha sido Huayna Cápac, el que ha unificado el imperio, ¿no es cierto?, y ha ordenado de que el idioma quechua, el runa simi, se debiera hablar en el imperio. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? De que fueron bilingües. Tenían el dialecto propio de su región y también hablaban el idioma del runa simi, ¿sí? Entonces, al respecto, en cambio, Moreno dice que el quechua y el aymara se gestaron en el Ecuador. ¿Qué dice? Que dice que está en base al mayoide, y que se había extendido con gran extensión. Pruebas no existen, evidencias no existen, y también pues es bastante, podríamos decir, que es contra el sentido, decir que el idioma se haya extendido, se haya difundido en el Ecuador y que haya venido al Cusco. Eso no es fácil de creer. Es muy difícil aceptar esta tesis. Ahora, la Iglesia también tiene un tremendo papel acá. ¿Por qué? Porque la edición de los famosos catecismos y todas las guías se escribieron en quechua. Lo hicieron en quechua. ¿Y quién lo hizo? La Iglesia. ¿Y cuál era el propósito de la Iglesia? Para justificar su papel en la historia, que ellos iban a evangelizar. No tuvieron en cuenta que nuestros ancestros sí creían en una divinidad superior. Eso que quede bien claro, eso que quede muy bien definido. Si bien es cierto que no conocían a Jesús porque no había llegado todavía, ellos tenían sus propios dioses. Aceptaban la figura de aquel ser superior, de aquel ser supremo que es el dueño de nuestra vida y de nuestro quehacer. Es más, ellos conciben, ¿sí?, la vida después de la muerte física. Es decir, nuestro cuerpo descansa, pero el espíritu sigue en el periplo. Prueba de ello, ¿qué cosa es? El homenaje que todos ellos hacen en el Día de los Difuntos. En el mundo andino, todos preparamos la cena de casa.
Todos preparamos lo mejor de la ropa para el que se fue. En el mundo andino no se dice murió, se dice se fue. Cuando nosotros preguntamos, Tai Tai Kija, Imainayamkachkan, ¿y tu padre cómo está? Tai Tai Harikiripukunyam, mi señor. Mi padre pues ya se fue. No dice que murió, ¿sí? Entonces esa parte del mundo de arriba, eso es lo que hay que entender. Entonces, la religión y el mismo rey de España fueron dando normas para impulsar esta tarea de la evangelización, que es para justificar su papel, que no ha sido nada santo a través de la historia. No está muy lejos el recuerdo de San Juan Pablo II, cuando en algún momento él hace un análisis y dice, yo tengo que pedir perdón por el papel de la Iglesia en el proceso de la colonización. Palabras de un santo que hoy día está en los altares y que efectivamente nos dan la razón a quienes decimos que la historia se ha escrito bajo dos parámetros. La historia bonita, que es la que puedo contar, y la historia real, que no debo de contar. El rey de España impone lo suyo, por su parte Gregorio III también. Fíjense, ¿y por dónde sale? Dice, que se ordenen a los mestizos y bastardos, nacidos en Indias. Pero ¿cuál era la condición sine qua non? Que supieran hablar quechua. Ahí tenemos una imagen justamente, todo era pues evangelizar y todo era bautizar. De igual manera, cuando llega a Toledo, ¿no es cierto?, también se dictan normas supuestamente para defender al idioma, no al idioma, sino a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, pero viene la imposición, ¿sí? Conserva tu propio dialecto, pero tienes que hablar o entender el quechua. Ahora, consecuencia de todo este proceso es que existe una gran cantidad de voces quechuas en el aymara y viceversa. Durán, en su trabajo de toponimias, inclusive llega a manifestar que es muy posible la existencia de un idioma madre para ambos. Bueno, todavía no lo han confirmado, pero entendemos o creemos que eso se deba a la interinfluencia de ambos. O sea, acá nadie quiso chancar a nadie. Entre ellos comenzaron a intercambiar. Y al haber intercambio, definitivamente va a haber mejora. En cambio, el historiador de Copacabana, Ramos, nos dice que fue Japagriupanqui el que llevó a Juli a los contornos del lago a un buen número de los indios quechuas en calidad de mitimaes. ¿Y de dónde eran ellos? De la tribu de los aymara, que son en la actualidad los pobladores de la actual provincia de Aymaraes. Esta colonia aymara, definitivamente llegando, ¿no es cierto?, mezclan sus idiomas, mezclan sus costumbres y forman las nuevas familias de Lupaca, Colla, Charca, Caranca, etc. Esto está debidamente sustentado en los trabajos que ha realizado Bertonio. En el arte de la lengua aymara, en la página de 10, se habla de este tema. Pero de todas maneras, es a inicios del coloniaje que se comienza a usar el término aymara. Y con eso pervive hasta ahora. Eso es una información que viene de las misiones. Los misioneros de Juli son los que dan ese informe a los concilios en 1552. Luego de esto, de todas maneras, después de 1603, sirvió para designar a los indios del Collao en general, ¿no es cierto?, Durán, en la página 6. El idioma quechua ha sufrido definitivamente las mismas vicisitudes de los pueblos que lo hablaban, que en algún momento llegaron a expandirse, llegaron a formar un gran imperio, pero que con el tiempo, ¿qué pasa? Lo que pasó en el Imperio Inca. Llegaron los españoles, y al llegar los españoles entró necesariamente ya en un proceso descendente. Comienza la decadencia y se prolonga hasta nuestros días. Bueno, aunque ahora último se dice que vamos a reivindicar el idioma, esperemos que así sea,
porque Guardia Mayorga también dice, no hay cosa mejor que enseñarles, en el mundo andino se debiera enseñar en el idioma del Uruna Simi. Definitivamente, ahora cuando hablamos de la nobleza y hablamos del pueblo, aquí sí hay que también reconocer que en el Cusco suponemos, y suponen también los historiadores, de que estaba a lo mejor de la clase del gobierno. Y que como tal tenían un idioma especial, un idioma que tenía características propias a la que el pueblo no debiera de haber entendido, ¿no es cierto? No debió de haber sabido. Esto de un de repente es lo que hace que Garcilaso diga de que al tener las informaciones que él ha tenido, que la nobleza cusqueña tenía otro idioma. Lo cierto es que en el lenguaje de la nobleza y de los jamautas se emplearon términos que expresaban funciones o cosas superiores. En cambio, el pueblo solamente usa las palabras necesarias para expresar sus necesidades ordinarias fundamentales. Para todos, en la historia está. Atahualpa, ya en la guerra que sostenía con su hermano, había prácticamente eliminado a la nobleza cusqueña. ¿Sí? De igual manera, Huáscar, también en la pretensión de defender supuestamente el derecho a la corona en esta bendita guerra civil, ya ambos se habían eliminado. Entonces, quien perdió más fue el idioma. Supuestamente ya la clase noble había sido eliminada. Ahora, la disminución de las necesidades materiales y casi la desaparición de necesidades culturales ha sido la razón por la que el léxico se ha mantenido en lo estrictamente necesario, lo fundamental para la comunicación mínima. Por ejemplo, no encontramos las palabras correspondientes a la actividad psíquica superior. Solo se les encuentra en los diccionarios antiguos que ya no los usan, pero en su lugar apelamos a otra palabra que es la yuyay, o sea, recordar, y las derivaciones. En esto del yuyay hay hartísimo trabajo que hacer todavía, porque ahí se centra un tema fundamental. Desde la conquista empezó la adulteración de las palabras y de su fonética, ya sin control de ningún tipo. Para terminar, debemos decir lo siguiente, que la historia de nuestra patria no ha sido escrita con fidelidad. Pareciera que hubieron quienes estuvieron a favor de los invasores y no a favor de los invadidos. Lo que se ha escrito acerca del hombre del Ande después de caer bajo el yugo español es poco difundido y hasta pareciera distorsionado. Muchas gracias.